Los preciosos detalles. Amo los detalles en las películas de terror, especialmente cuando esos detalles son guiños a su versión literaria. Este video trata de las 10 escenas que salieron directamente del libro de Stephen King en el remake de Eso, capítulo 1 y 2. En esta entrega vamos a platicar del remake de Eso, el payaso. Las dos películas cuando salieron fueron en general bien aceptadas por la crítica. Ambas películas las puedes encontrar en Amazon Prime. La primera vez que vi el capítulo 1 del remake de Eso, la vi con mis reservas porque creí que nada podría superar la versión de Tommy Lee Wallace de los 90s y que sería sumamente desafiante superar la magnífica actuación de Tim Curry. Pero tengo que admitir que It del 2017 y su secuela It capítulo 2 del 2019, dirigida por Andy Muschietti, tiene su lugar. Las dos películas me fascinaron, incluso creo que la versión de Andy Muschietti es más cruda y se asemeja más al libro de Stephen King. Y en este video te voy a presentar 10 momentos del remake que se apegan 100% al libro de Stephen King. Empezamos con el diseño del payaso carmesí Pennywise. Aunque el papel en la película original de Eso de los 90, interpretado magistralmente por la leyenda de la actuación Tim Curry, es extraordinaria, en la versión de los 2000 Bill Skarsgård nos ofrece un payaso espeluznante que es completamente diferente a Eso de Tim Curry, pero al mismo tiempo es mucho más cercano al diseño del libro de Stephen King. El Pennywise de Skarsgård es descaradamente más aterrador de lo que muestra el libro, pero su diseño definitivamente toma al pie de la letra la novela de Stephen King. En el libro de Stephen King, Pennywise lleva un traje blanco de payaso con botones de color naranja brillantes, muy parecido a la versión de la película del 2017. Sin embargo, en la versión de los 90s, Pennywise es más una figura al estilo de Bozo, con un comportamiento encantador, mientras que la versión cinematográfica del 2017 es más un diseño del siglo XIX muy escalofriante. En el libro, Pennywise, el payaso bailarín, se presenta como un payaso clásico con rasgos que evocan tanto atracción como inquietud. Tiene un traje de payaso con colores brillantes, a menudo descrito con tonos plateados y naranjas, pompones y un maquillaje que resalta su cara blanca y labios rojos. La película conserva totalmente esta estética. Pennywise lleva un traje de payaso de estilo victoriano con colores plateados y detalles anaranjados, como los pompones. Lleva maquillaje blanco, labios rojos y una peluca naranja que recuerda exactamente la descripción de Stephen King. Ambos diseños buscan una apariencia que sea inicialmente atractiva para los niños, como lo sería un payaso de circo, pero que al mismo tiempo esconda algo perturbador, un contraste que es clave en el libro. En el libro de Stephen King, Pennywise no solamente es un payaso, sino una fachada para una entidad cósmica. La apariencia de Eso puede cambiar sutilmente. El remake captura perfectamente esto al hacer que Pennywise altere su forma. Su boca se abre de manera grotesca, mostrando filas de dientes, y su cuerpo se contorsiona en momentos de ataque, reflejando la idea del libro de que el payaso es solo una máscara para algo mucho peor. Los globos rojos, un símbolo icónico del libro, están omnipresentes en la película, vinculando ambos diseños. En ambas obras, los globos son una extensión de Pennywise, usados para atraer a los niños y señalar su presencia. En la novela, se describe a Pennywise con una cabeza calva y abultada, a veces con mechones de pelo naranja. En el remake se exagera la frentota de Pennywise, dándole una forma casi como si fuera un foco, que junto con la peluca naranja recuerdan exactamente la descripción del libro. Este rasgo también le da un aire alienígena, acorde con la verdadera naturaleza de It en el libro. El diseño de Pennywise en la película del 2017 es fiel al libro en su combinación de un payaso clásico con elementos perturbadores y sobrenaturales, manteniendo así la dualidad de ser atractivo y aterrador. El traje, los colores, los globos, la sonrisa y los ojos capturan la esencia del Pennywise de Stephen King, aunque la película opta por un estilo más gótico y visualmente impactante para destacar en la pantalla. Ahora pasamos con el siguiente detalle del remake de Eso de los 2000 que no aparece en la versión de los 90. Maturín, la tortuga a la cual Eso el payaso le tiene terror. Pero antes de decirte quién es el legendario Maturín, la tortuga a la cual Pennywise le tiene pánico, quiero pedirte que te suscribas a Crypto TV si aún no te has suscrito, que toques la campanita de notificaciones y que las actives todas para que esta noche la tortuga Maturín te proteja de que Pennywise te devore los pies mientras duermes. Los orígenes de Eso son confusos, ya que conecta con el macroverso y con la tortuga Maturín, que resulta ser el único ser al que It
teme. Pero Stephen King dejó sin contar lo suficiente de la historia como para dejar muchas preguntas al respecto. Para entender bien a la tortuga Maturin hay que conocer un poco la versión de Stephen King. Todo comienza con el Prim, que es un lugar de caos y desorden. Como es habitual en las historias de Stephen King, este Prim está lleno de demonios y de monstruos y todo tipo de cosas desagradables. El Prim era también el hogar de un ser benévolo conocido como Gan, que encontró una salida y estableció el macroverso, que engloba nuestra realidad y todas las infinitas realidades paralelas que reflejan a la nuestra. Gan evita que los monstruos del Prim salgan, además de mantener unidas todas las realidades existentes. Cuando Gan creó al buen Maturin, también creó al malvado Eso el payaso. Era inevitable que ambos acabaran siendo enemigos naturales debido a sus diferencias innatas. Maturin y Eso son representantes del bien y del mal respectivamente. Lo que une a los dos es el hecho de que ellos y sus habilidades son necesarias para el equilibrio del universo. Maturin creará mientras Eso el payaso destruirá. Maturin es un ser cósmico que existe en el macroverso y se dice que nos creó a todos cuando un día le dio un dolor de barriga y vomitó nuestro universo. La entidad detrás de Pennywise era otro ser cósmico del macroverso, pero no se trata de uno tan agradable como la tortuguita. Maturin puede ser un poco griñón y distante, pero al final es un agente bueno del lado de la luz. Eso el payaso es un ente del dolor, de la oscuridad y la pena. Es probable que Stephen King haya basado la idea de Maturin en la figura mitológica común de la tortuga del mundo, que lleva nuestro mundo a cuestas. Esta figura aparece en las leyendas hindúes, chinas e incluso de los nativos americanos. La propia naturaleza de la imagen de una gran tortuga que lleva la tierra sobre su espalda indica que se trata de un ser solidario, que sin duda se pondría del lado de un grupo de niños desarrapados en lugar de un payaso asesino. En el libro, Maturin es una tortuga cósmica mística. No hace una aparición física en la película, pero su presencia está en todo el elenco. Sin embargo, son los amantes de los libros los que pudieron darse cuenta de este detallazo. Hay un puñado de tortugas esparcidas por las películas, desde una pequeña estructura de Lego hasta un modelo en un aula de ciencias. La influencia de Maturin se puede ver en Los Perdedores a lo largo de su viaje. Aunque su participación definitivamente sería difícil de presentar en una película, estoy muy contento de que Maturin lo haya logrado, al menos de alguna manera. Otro detallazo que es fiel a la novela de Stephen King es el mecanismo de defensa en el cual Bill afronta su miedo, y este detalle también está sacado directamente de la novela. Cuando Bill golpea sus puños contra los postes e insiste en que vea los fantasmas en las dos versiones, en la de los 90 y en la de los 2000, Bill es representado como un débil tartamudo. Cuando Bill golpea sus puños es un mecanismo de defensa que Bill practica en el libro como una forma de controlar su tartamudez. Es un pequeñito detalle en el panorama en general, pero es un detallazo enorme para los fanáticos del libro de Stephen King. Otro detallazo de la película es el ritual de Chod. El término Chod no se menciona explícitamente ni tiene un papel destacado como en la novela original de Stephen King. En el libro, Chod se refiere al ritual de Chod, un enfrentamiento místico y psicológico que los protagonistas, el Club de los Perdedores, utilizan para combatir a Pennywise, la entidad conocida como Eso el payaso. Este ritual involucra una batalla de voluntades en la que los niños usan su imaginación y coraje para enfrentarse al monstruo en un plano metafísico, intentando debilitarlo o destruirlo. Y en el remake de Eso, el concepto del ritual de Chod está presente en It, capítulo 2 del 2019, pero se simplifica y se adapta. Se muestra como un intento de los perdedores ya adultos de realizar un ritual basado en las creencias de los nativos americanos para atrapar y derrotar a Eso el payaso. Sin embargo, no se usa la palabra Chod directamente y el ritual se representa de manera más visual, con los personajes buscando tótems de su infancia para enfrentarse a Pennywise. La película pone más énfasis en la confrontación emocional y física que en los aspectos místicos complejos del libro. Otro detallazo muy fiel al libro es cuando Eso toma forma de momia. Aunque se ve una breve transformación de momia en las dos batallas finales contra Eso, Pennywise en forma de momia es algo relevante en el libro de Stephen King. La versión del libro de hecho utiliza monstruos más clásicos para aterrorizar a Ben Hanscom. En el libro, Ben Hanscom le tiene miedo a las momias y a los monstruos clásicos como el hombre lobo,
y en la película Eso, el demonio payaso interdimensional toma la forma de momia para espantar a Ben. En ambas obras la forma de momia está diseñada específicamente para aterrorizar solamente a Ben, explotando su fascinación y su miedo por las criaturas de las películas de terror clásicas. Este detalle muestra que Pennywise, tanto en el libro como en la película, adapta sus formas a las inseguridades y experiencias de sus víctimas. Otro detallazo sacado del libro es el temazcal y la búsqueda de la visión profética. Aunque difiere un poco con el libro, la película de los 2000 encaja a la parte que Pennywise se revela a través de una búsqueda profética provocada por un ritual tribal. En el libro, todos los perdedores participan en una especie de temazcal para obtener una profecía de cómo destruir al monstruo interdimensional. Este detalle me encantó porque en la versión de los 90s esto no existe y es algo clave, pero en el remake lo hacen de una manera excepcional y magistral. En la versión de los 2000, en el remake se le da un giro único. En lugar de que todos tengan la visión profética de niños, la versión de los 2000 lo hace ser cuando son adultos, cuando Mike pone en el vaso de Bill raíces y lo droga para mostrarle el ritual de Chod y los orígenes de la criatura. No es 100% preciso, pero los que leyeron el libro definitivamente reconocen esta escena. Otro detallazo fiel a la literatura es la muerte de Georgie, la escena más icónica de las dos versiones, la escena de apertura que involucra a Georgie Denbrook devorado por la entidad demoníaca que vive en el drenaje. La escena en la que Georgie es tragado por Pennywise es tan gráfica y sangrienta en la novela como lo es en el remake. La novela de Stephen King es quizá una de las obras más gráficas y detalladas del maestro Stephen King, y las películas del 2017 y del 2019 le hacen mucho más que justicia a la novela del maestro Stephen King. Otro detallazo que todos los lectores de Stephen King habrán notado en el libro es la estatua de Paul Bunyan en medio del parque de Derry. En el libro la estatua causa un caos en Derry, pero no tan exagerado como en la versión de los 2000. Aún así, este detalle se agradece del remake porque detalles como este son los que realmente llevan el libro al cine. La secuencia en el libro es increíblemente inquietante. La estatua y el caos que causa Paul Bunyan no aparece en la versión de los 90. Otro guiño al libro de Stephen King en el remake de Eso está en la bicicleta de Bill que vence al diablo. Literalmente esto está copiado y pegado del libro de Stephen King. Incluso llegaron a incluir al mismísimo Stephen King como cameo en la escena donde Bill compra su vieja bicicleta al anticuario Stephen King. Los diálogos son sacados directamente de la novela. El correr de Bill en la bicicleta por la calle gritando "Hail Silver" y afirmar que era tan rápida que venció al diablo son casos que abordan directamente el material original casi al pie de la letra, y no es de extrañar entonces el hecho de que el mismo Stephen King aceptara hacer este cameo como anticuario en la versión de los 2000, donde Stephen King anticuario le vende la bicicleta en $300, un poco cara, pero la nostalgia definitivamente vende. Otro detallazo sacado directamente de la novela al remake es la brutalidad de Bowers. Bowers es uno de los personajes más realistas y malvados de toda la novela. Uno llega a odiar al psicópata de Henry Bowers. Bowers no es solamente el típico matón de película de horror, es un sádico que en la versión de los 90s era interpretado como un estereotipo con su cabello lleno de gel, como en la película de Vaselina de John Travolta, pero la versión de los 2000 en el remake, Bowers es el Bowers del libro. La versión de la película de los 2000 es increíblemente intensa y perturbadora, desde tallar sus iniciales en la carne de Ben hasta asesinar a su padre. Está claro que Bowers es más que un simple bully como en la versión de la película de los 90. En el remake, Bowers es un brutal psicópata, una entidad malvada como el mismísimo Pennywise. En el libro describe otros actos de brutalidad de Bowers, como envenenar al perro de Mike y agredir físicamente a Beverly, y aunque estas escenas no estuvieron incluidas en la película, el remake le hace justicia a Bowers. La versión de los 2000 definitivamente está más apegada a la novela de Stephen King. Hasta el mismísimo Stephen King reconoció este hecho en varias entrevistas. Si ya viste el remake de It, estoy seguro que al leer el libro vas a disfrutarlo mucho más. La versión de los 2000 es una versión más fiel que la versión de Eso de los 90s, y si este video tiene éxito y llama mucho la atención, y si a ustedes les interesa, podemos hacer otra entrega platicando de la versión de los 90, que también tiene mucho encanto, sobre todo por las actuaciones magistrales. En lo personal, a mí me gusta más el payaso de
de los 90s que el de los 2000s, pero eso es tema para otro video. Y por lo pronto hemos llegado al final de esta entrega, y si este video ha sido de tu agrado, si te ha parecido entretenido o interesante, compártelo por favor en todas tus redes sociales para que podamos llegar a nueva audiencia. Yo soy su amigo el Dr. Crypto y me despido deseándoles muy buena noche y dulces sueños. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador del universo, porque sin Dios no somos nada.